Desde antes que existiera el universo, Dios tenía un plan. Él quería darnos lo mejor que tenía. Por eso, Dios se dio a sí mismo. Todos le dimos la espalda a Dios. No queríamos ni amarlo ni obedecerlo. Pero hubo alguien que sí amó a Dios y le obedeció en todo, Jesús. Por eso Dios ama tanto a su Hijo, porque se hizo el más pequeño de todos. Dio su vida por amor a su Padre y por amor a nosotras. Cristo es el gran elegido por Dios, y todos los que amamos a su Hijo nos hacemos uno con Él. Y ahora podemos ser parte de su familia y ser felices de amar a Dios y obedecerle a Dios, igual que su Hijo amado. Muy amados, qué lindo encontrarnos nuevamente y participar del misterio de la presencia de Jesús que está aquí entre nosotros y allí entre cada uno de ustedes, porque no nos dejó huérfanos el Señor. Se quedó con nosotros hasta el fin del mundo. Vieron que estoy compartiendo algunas reflexiones acerca de la fe, pero no desde la pretensión de hacer un estudio doctrinal o teológico, sino para poder apreciar cómo es nuestro corazón respecto a la fe. Estamos en un ámbito de fe distorsionada, y si la fe está mal, la conducta seguramente va a ser consecuente con lo mal que esté la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, pero fe es creerle a Dios lo que Dios es y lo que Dios dice que es. Lo que Dios dice que es de Él, de ti, de mí y del diablo. Así que esta mañana, pensando precisamente en avanzar en esta dirección, vi algo que dice Efesios 4, desde el verso 11 dice que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y eso es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, llegar a la unidad de la fe, suelto así, parece que en algún momento va a haber una intervención de Dios y que vamos a unificar todos los criterios. Absolutamente no, porque los criterios siempre están escondidos detrás del conocimiento de lo bueno y de lo malo, que no es precisamente oír a Dios y obedecer. Es la unidad de la fe tiene que partir del hecho de decir que no es lo que a mí me parece ni lo que a ti te parece, sino lo que Dios dice, tener la integridad, la honestidad de poder decir entre nosotros: mira, esto es lo que dice el Señor y es lo que convendría que desarrollemos y vivamos siempre, que luchemos por hacerlo, y si no nos sale que podamos decir me equivoqué, pero esa es una fe correcta, una fe que está sana, saludable, una fe que nos hace creer
lo que Dios es y lo que Dios dice, pero aparte nos hace funcionar dentro de la verdad eterna. Así como dijo Jesús, yo vine para dar testimonio a la verdad, ¿no? Entonces uno lo veía andar y era la verdad exultada por el que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, como hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a creer lo mismo básicamente, pero no es creencias propias, sino algo que está más bien ubicado por Dios en nuestros corazones. La fe es un don de Dios, está en el fruto del Espíritu, según Pablo en Gálatas. A los Gálatas dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Ahí la tenés. Es parte del fruto del Espíritu. Y bueno, Pablo también en Romanos 12:3 dice que digo pues por la gracia que me es dada a cada uno de que esté entre ustedes, que no tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con equilibrio, con madurez, conforme a la medida del don de fe que Dios repartió a cada uno. La fe es algo que Dios da y no algo que nosotros conquistamos o que desarrollamos por hacer un enorme esfuerzo de tratar de ser lo que Dios quiere que seamos. Y respecto a esto, digo, hay que velar por tener un corazón íntegro para Dios. Y eso solamente cada uno de nosotros y Dios lo sabe. En la iglesia suele haber más temor de los pastores y de los hermanos que temor de Dios. Pero es algo que tenemos que corregir. Y nadie lo va a corregir sino cada uno de nosotros mismos. Lo que me sorprende, quiero compartir, porque es interesante ver el texto narrativo de las Escrituras y compararlo con nuestras realidades actuales. El texto narrativo no tiene mucho que ver con la doctrina, con la teología, sino con lo que le pasaba a Jesús al interactuar con sus discípulos y con los religiosos de la época, o con lo que le pasa a Jesús con nosotros en la actualidad. Por ejemplo, sin ninguna duda, el rezo más pronunciado por el cristianismo de Occidente es el Padre Nuestro. Y digo algo que al menos a mí me pone en alerta. Por el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Ahora, en general, el cristianismo actual, después de decir al Señor el Padre Nuestro, lo que le da es la larga lista de cosas que queremos que haga Él. Digo, pero ¿cómo? Venga tu reino y hágase tu voluntad, pero después le digo que haga la mía. Y esto es parte de la distorsión que tiene la fe. Creemos que Dios puede intervenir, pero que puede intervenir en nuestro favor, cuando realmente, si estamos en Él, si estamos en Cristo Jesús, toda nuestra vida está dentro del plan de Dios, del proyecto de Dios, y todo tiene que estar enmarcado y contenido ahí. Ahora, les quiero compartir de Juan 6 un párrafo reconocido. Creo que otras veces mencioné algunos aspectos de esto, pero me parece que nos haría bien para ver esto del texto narrativo y de lo que relatan las Escrituras acerca de lo que decía Dios y de lo que los discípulos entendían de lo que Dios decía. En Juan 6:1 dice: después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con los discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó los ojos Jesús y vio que había venido a él una multitud muy grande, dijo a Felipe: ¿de dónde le vamos a comprar
pan para que coman estos. Pero esto decía para probarlo, porque él sabía ya lo que había de hacer. Así que Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y un denario era el sueldo de un día de una persona en la época de Jesús. Así que 200 sueldos eran casi todo el año hábil de trabajo. Todos los días hábiles del año de trabajo. Y Felipe respondió económicamente, científicamente lo correcto. Dijo: mira, no va a alcanzar ni 200 salarios para que esta gente coma un poquito para cada uno. Y uno de sus discípulos, para ayudar, Andrés, el hermano de Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Digo, qué extraordinario, porque eran los que estaban pegados a él todo el tiempo, los que entendían, parecían entender. Pero uno hizo una cuenta correcta, porque después de decir, bueno, ahora tenemos los 200 denarios, ¿a qué panadería iban a ir a buscarlo? Porque había que alimentar. Lo que dice aquí seguidamente es que había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5.000 varones. Yo a veces digo, bueno, si había 5.000 varones en posibilidades de ir a la guerra, eran los que se contaban, debía haber por lo menos 5.000 mujeres y algunos hijos, y también estarían los abuelos allí. Así que deben haber habido como 20.000 personas. 20.000 personas para alimentar, y se recostaron ellos allí, y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a lo que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero fíjate, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y al fin, todo se define dentro de nuestro corazón. Será por eso que el Señor dijo: sobre toda cosa guardada, sobre absolutamente todo lo que tenemos que cuidar, debemos cuidar el corazón, porque del corazón mana la vida. Y eso no lo ve el cardiólogo con un electro, ni con una cámara gamma, ni lo ve en una ergometría de esfuerzo. No. Eso lo ve Dios y lo ves tú mismo. Así que entendieron quién era Jesús, pero no procedieron a arrepentimiento. Querían apoderarse de él para hacerlo rey. Claro, si tenemos un rey como Jesús, jamás vamos a tener hambre. Tenemos resuelto el problema de la alimentación. Y Jesús vino para otra cosa. Jesús vino para librarnos de las ataduras, de las tinieblas, del pecado, de la muerte, del diablo, precisamente de la falta de transparencia, la falta de libertad para mostrarnos tal y como somos, para que Dios nos lleve a lo que debemos ser. Jesús le dice a los discípulos en el Evangelio: ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín, que si en ti se hubieran hecho los milagros que
se hicieron en Tiro, en Sidón, desierto, si os hubieseis arrepentido en silicio y en ceniza. Y siempre digo, qué interesante que lo que Jesús dice es que la presencia de milagros nos tiene que llevar al arrepentimiento. Es la presencia de lo que nadie puede hacer sino Dios. Y la presencia de Dios tiene que dar conciencia. El Espíritu Santo vino para dar conciencia de pecado, de juicio y de justicia. Así que comparto esto porque eso tiene coincidencia con la proclama del Padre Nuestro sin tener conciencia de lo que eso significa. Decirle a Dios, venga a tu reino y hágase tu voluntad, para después decirle lo que nos preocupa, lo que queremos que haga. Es algo totalmente corrido de lugar y tiene que ver con la falta de honestidad del corazón, y es muy común dentro de la iglesia. De hecho, yo también me he equivocado durante años hasta que Dios me lo mostró, pero lo quiero compartir porque un deber de la iglesia es ser absolutamente honesta con Dios, como Él lo ha sido verdaderamente conmigo. Algo interesante de la fe es que la fe tiene en sí misma el misterio de la revelación. No es solamente algo que Dios dice, sino algo que el Espíritu da testimonio a mi espíritu y dice, esto es para ti. Hay un montón de palabras de Dios en la Biblia que fue circunstancial, particular y se aplicó en un momento determinado a algo, pero que no necesariamente viene para que se haga exactamente igual en mi vida. Lo importante es que yo tenga el oído cerca de la boca de Dios para que Él me pueda guiar e instruir. La fe tiene este misterio de revelación, por eso no duda. Tiene el efecto que de producir convicción en el que recibe la palabra de Dios. Viste que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero no es toda la palabra, el oír lo que Dios me dice a mí. Por eso hay que tener cuidado, porque mucho de lo que sabemos, mucho de la comunión de los santos nos quita, nos debilita la expectativa que tenemos de oír la voz de Dios para nosotros, de oír al Señor hablar a nuestro corazón. Y eso es terrible. No es que la fe te otorga el control, pero puede por lo menos avisarte lo que Dios quiere. ¿Viste? Cuando Dios le dice a Pablo con Timoteo, no vayan al Asia a predicar el Evangelio. Hay que estar preparado para que Dios te prohíba predicar el Evangelio. Pero allí Pablo no insistió, no forzó. Quiso doblar, quiso ir a Misia y a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Así que parece que se recostaron o se pusieron a descansar. Y a medianoche vino un varón macedonio. Sería ese el Espíritu Santo vestido de varón macedonio que le dijo a Pablo, por favor, pasa y ayúdanos. Y dice Pablo, de inmediato partimos para Macedonia, teniendo por cierto que Dios nos quería usar allí. Así que es interesante nunca disociar lo que creo que es atribuible a la fe de mi total transparencia y honestidad para con Dios. Dice en otro pasaje que les quiero compartir, en Lucas 8, desde el verso 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, estos son pasajes muy conocidos, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba
que entrase en su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, mientras iba es porque Jairo se lo pidió, y Jesús siempre estaba ligado a esto. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Al que a mí viene, no le echo fuera. Es extraordinaria la sensibilidad de Jesús, que rodeado de multitudes y con planes eternos, venía alguien y le decía: por favor, ayúdanos. Como cuando bajó Jesús del monte, Mateo 8, verso 1. Si cuando Jesús bajó del monte, mucha gente le seguía. Me asombra que no lo hayan seguido todos, porque el Sermón de la Montaña nos inspira a los pies de Cristo, nos guía para seguir siempre en pos de Él. Pero no todos le siguieron, muchos le siguieron. Pero se acercaron unos leprosos. Los leprosos guardaban distancia, estaban en leprosarios. Nadie se animaba siquiera a arrimarse mucho. Tenían que anunciar su presencia para que la gente salga corriendo. Y se arrimó a Jesús y le dijo: Señor, si quieres puedes sanarnos. Y Jesús lo tocó y fue sano. Digo, qué extraordinario, qué corazón el del Señor. Cuando nosotros hablamos de la imitación de Cristo, tenemos que pensar en estas cosas. Esta sensibilidad, nosotros tal vez pensamos, atrapados por la historia del cristianismo, en eventos evangelísticos, en esfuerzos evangelísticos, en tratados evangelísticos. Jesús pensó en amar. Por lo cual, como consecuencia de este motivo esencial que era el amor, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, fue introducido en el vientre de María, desarrolló el embarazo, nació. No había lugar para él en el mesón. ¡Qué injusto! Y tuvo que ir a parar al pesebre. ¡Ah, Padre, grande es tu nombre! Entonces vino este hombre a buscarlo a Jesús, dice, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer, una sola, que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, imagínate qué debilidad tendría, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido curada, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, yo no fui, vos quién, vos tocaste, no sé, de estas discusiones. Y dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? ¿Vos crees que apretando a Jesús le vas a obtener algo de él? Pero qué terrible. Por eso es interesante el texto narrativo, porque estos eran los hombres que Jesús había escogido como discípulos de él y los llamó apóstoles, y no terminaban de entender. Yo digo: ay, Alberto, tenés que tener cuidado. No te pienses que tenés tal nivel de conocimiento de Cristo como para saber lo que Dios va a hacer y hasta poder prescindir de Él, presumiendo que ya sabes lo que corresponde. Así que Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, o sea, los discípulos: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Hay otra manera de tocar a Jesús. Es la manera de acudir rendido
sabiendo que Él puede resolver todas, absolutamente todas las cosas. Así, esta mujer perdida ya en su debilidad suprema, no sé cómo habrá llegado hasta Jesús, probablemente se habrá tenido que arrastrar un poco, pero llegó y le tocó el manto, porque en él estaba toda su esperanza. Y dice: yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y yo digo, me emociona esto. Él iba a sanar a la hija de Jairo que estaba muriendo. Y en el medio vino una mujer. Acá ni siquiera dice si esta era como la otra, sirofenicia, o si era judía. ¿Quién sería esta mujer? No sé. Pero sí sé que era alguien que necesitaba de Jesús. Y ella entendió espiritualmente lo que Jesús significaba. No sé si los discípulos la entendieron. Y yo digo: Señor, ayúdame a entenderte. Ay, yo quiero conocerte. Quiero conocer no solo lo que dice, no solo lo que hace. Yo te quiero conocer a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que mientras él estaba ahí diciendo que alguien lo tocó con la necesidad y la expectativa suficiente como para que algún poder salga de él y resuelva la cuestión, vino otra gente que también estaba metida dentro de lo natural, que no podía vislumbrar la gloria de Dios en esto, y le dijeron a Jairo: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Dios, qué terrible debe haber sido ese momento. Viste, al fin te llamamos, Jesús, porque se nos moría la nena, y vos te entretuviste con esta otra que tenía 12 años de enferma, podía haber aguantado unas horas más, y ahora la nena se murió. Y Jesús dijo: no, quédense tranquilos, la niña duerme y ahora voy a despertarla. Así que sacó toda la gente que estaba en la casa, entró con Juan, con Pedro y con Jacobo a la habitación, tomó a la niña de las manos y le dijo: niña, despierta. Niña, despierta. Yo, qué glorioso debe haber sido para esa niña abrir los ojos y mirar de frente a Jesús. Esa es una conducta de fe. No es la super fe que se pretende utilizar para que las cosas salgan como queremos nosotros. Dios nos está desafiando a tener una fe sencilla, no para que las cosas salgan como nosotros queremos, sino para que todo salga como lo desea Él. Oramos al Señor. Gracias por este tiempo, por poder reflexionar en tu verdad. Ayúdanos, purifica nuestros corazones de mala conciencia para poder tener una fe purificada, limpia, y que siempre le apunte a tu gloria. Bendice a cada uno de tus hijos entre nosotros. Edifica tu iglesia, Señor. Gracias por habernos escogido. Oramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.